Moría lentamente, como un árbol podrido por los gusanos. El hedor que emanaba de su lecho era tan espeso que los portadores de antorchas en el pasillo trataban de mantener las llamas alejadas de las puertas, temiendo que el olor a azufre y podredumbre se mezclara con el humo y provocara vómitos a los cortesanos. Los que aún se atrevían a entrar se susurraban entre sí: la reina se había envenenado. Y no por miedo al juicio divino, sino porque sabía que a los ojos del Señor ya estaba condenada. Había hecho un sacrificio del que no se podía hablar en voz alta, y ese sacrificio, hecho por la corona de Francia, ahora arrastraba su alma al abismo. Solo 3 personas conocían en secreto lo que había sucedido muchos años antes de esas últimas semanas. 2 de ellas ya llevaban mucho tiempo bajo tierra, una en el recinto de un monasterio y la otra en una tumba sin nombre en un antiguo cementerio. El tercero, un anciano gris y demacrado, antiguo confesor de la reina, aún deambulaba por los pasillos del palacio como una sombra y rezaba en silencio cuando pasaban los guardias. Sus oraciones no eran por la salvación, sino por el olvido. Los sirvientes afirmaban que la enfermedad había comenzado de forma repentina. Una noche, la reina se despertó gritando. Sentía como si le ardiera la garganta, tenía la lengua hinchada y los labios oscurecidos. El médico jefe de la corte, la examinó a la luz de una vela y ordenó que se preparara urgentemente una infusión de raíces de pantano y se le administrara en la garganta. Por la mañana, aparecieron manchas oscuras en la piel del cuello, parecidas a quemaduras, y las venas de las manos se hincharon y se volvieron visibles como cuerdas azuladas. Las crónicas palaciegas registran este momento de forma sucinta. En el verano del año 1546, en el mes de septiembre, la reina comenzó a tener fiebre, acompañada de una agotadora enfermedad de la sangre. Pero en las notas de una de las damas de compañía, encontradas muchos años después, las palabras son mucho más duras. Olía como la carne olvidada al sol en un día caluroso y al respirar, de sus labios salía vapor, como de una herida abierta. Por orden del rey, se prohibió la entrada a los aposentos a personas ajenas. Pero él mismo rara vez entraba, y solo para asegurarse de que aún estaba viva. No por amor, su unión era desde hacía tiempo política, sino por temor a que su muerte, antes de que terminara la reunión otoñal del Consejo, pudiera provocar un motín entre la nobleza. Las antiguas familias ducales esperaban su muerte como una excusa conveniente para recuperar su influencia. Los más jóvenes, promovidos por el propio rey, temían que tras su muerte se restablecieran los antiguos órdenes. Los médicos recurrieron a lo que consideraban los mejores remedios de la época. Le pusieron sanguijuelas, le hicieron sangrías, le untaron el cuerpo con ungüentos de hierbas trituradas, mezcladas con vino y manteca de cerdo. Le dieron opio para calmar las convulsiones, pero éste la adormecía y la hacía delirar, gritando nombres de personas fallecidas hacía mucho tiempo. A veces comenzaba a rezar en voz baja, pero pronto las oraciones se convertían en susurros, en los que las damas de compañía reconocían fragmentos de confesiones sobre un niño sacrificado por la gloria de Francia. Para entonces, su rostro estaba irreconocible. La piel había adquirido un tono gris verdoso, los pómulos se habían hundido y los ojos estaban llenos de un líquido turbio. En la mejilla derecha se le abrió una úlcera de la que brotaba pus. La volteaban en la cama varias veces al día para que la putrefacción no se extendiera, pero las sábanas se empapaban de manchas. Los sirvientes, al sacar la ropa, la envolvían en lienzos
para que el olor no se extendiera por el palacio. Durante esas semanas, alrededor del lecho de la moribunda, se libró una lucha silenciosa, pero encarnizada. El cardenal, el consejero más cercano al rey, intentó introducir en sus aposentos a su médico de confianza para que anotara cada una de sus palabras, y tal vez obtuviera una confesión que pudiera utilizarse contra la familia caída en desgracia. Al mismo tiempo, el clan ducal más antiguo sobornó a una de las damas de compañía con la esperanza de averiguar a quién podría legar sus joyas y títulos. Las relaciones entre católicos y partidarios secretos de la Reforma se volvieron especialmente tensas en aquellos días. Para unos, ella seguía siendo la ungida de Dios, que sufría por el veneno del diablo. Para otros, era un instrumento de la tiranía que había recibido su merecido. Los peregrinos que se congregaban a las puertas del palacio cantaban salmos y pedían que les dejaran entrar a ver a la moribunda para rezar por su alma, pero los guardias mantenían las puertas cerradas. Al final de la tercera semana, la enfermedad comenzó a devorar sus fuerzas más rápidamente. Dejó de comer y los médicos comenzaron a darle a beber leche tibia con miel, pero se le escurría por la barbilla. Se le agrietaron los labios y cada trago iba acompañado de un gemido. Una noche, su grito despertó a medio palacio. Gritaba que veía a un niño de pie junto a la cama y que sus ojos brillaban tanto que apagaban las velas. Las notas del capellán de la corte de aquellos días señalan: en el rostro de su majestad se ve el sello de la muerte. Su corazón late con dificultad y lentitud, su respiración es entrecortada, su aliento está envenenado. Los sirvientes evitan acercarse, no tanto por el hedor como por sus ojos, en los que no hay paz. Pero los asuntos políticos no podían esperar su muerte. En el consejo ya se discutía quién sería el regente en caso de que el rey muriera sin ella. Los embajadores de España e Inglaterra enviaban informes a sus países en los que escribían abiertamente que Francia estaba al borde de un cambio. A finales de mes, los médicos reconocieron que el veneno que había tomado le había destrozado las entrañas. Pero nadie sabía cuándo llegaría el final, y ella seguía viva, aferrándose a las almohadas como un náufrago a un tronco, y parecía estar esperando algo o a alguien. Por la mañana, sus manos se habían convertido en ramas secas y desangradas con las articulaciones azuladas. La piel de los dedos se había agrietado en algunos lugares y de las grietas salía un líquido oscuro y viscoso que se endurecía lentamente formando una costra. Los médicos cauterizaban esas zonas con hierro al rojo vivo, creyendo que así podían encerrar el veneno en el interior y evitar que penetrara más profundamente. Pero cada procedimiento le provocaba convulsiones y tras cada cauterización perdía el conocimiento. Se endureció la prohibición de visitas. Ahora, incluso algunas damas de la corte que la habían servido desde su juventud se quedaban en el pasillo, agarradas al pomo de la puerta, llorando, pero no las dejaban entrar. La versión oficial era que el estado de su majestad era inestable y requería reposo absoluto. La versión extraoficial era que, en sus delirios, podía nombrar a quienes la habían ayudado a subir al trono a costa de la vida de otra persona. Noche tras noche, susurraba sobre el sacrificio, no como un acontecimiento del pasado, sino como si estuviera ocurriendo una y otra vez. A veces, las damas de compañía afirmaban que parecía estar hablando con alguien invisible que la acusaba de asesinato. Uno de los jóvenes sirvientes, que escuchó estos desvaríos, huyó del palacio y, según se rumorea, contó más tarde en las tabernas que la reina veía el rostro del niño al que ella misma había ordenado llevar a los calabozos de la abadía.
Los médicos se sucedían, pero nadie podía aliviar su estado. Ya no le ponían sanguijuelas, porque no encontraban sangre. Las sangrías solo la debilitaban aún más. Ahora el tratamiento consistía principalmente en frotarla con aceites malolientes, que debían neutralizar el hedor que emanaba de las mantas. El olor era tal que incluso los sirvientes experimentados, acostumbrados a las heridas y las enfermedades, apartaban la cara. Mientras tanto, fuera de sus aposentos, el consejo se dividió en dos bandos. Unos insistían en que la reina debía firmar el testamento inmediatamente, mientras aún era capaz de sostener la pluma, para que los bienes y títulos recayeran en sus leales aliados. Otros temían que cualquier mención del testamento acelerara su fin. Corrieron rumores de que no había tomado el veneno por voluntad propia, sino instigada por el rey, que quería deshacerse de una esposa demasiado independiente. El cardenal, que consiguió entrar en sus aposentos con el pretexto de rezar, anotó cada palabra. En sus notas quedó escrito: pidió agua, pero cuando le acerqué la copa, se volvió y dijo: «No me la den, también está envenenada». Tenía los ojos vidriosos y respiraba con dificultad. Tenía las comisuras de la boca negras y los labios agrietados hasta sangrar. Todo esto sucedía en medio de noticias alarmantes procedentes de las provincias. En Borgoña, los campesinos se negaban a pagar impuestos, alegando signos en forma de la muerte de la reina. En Lyon, los predicadores ya calificaban su muerte de juicio divino por las sangrientas decisiones tomadas en los primeros años de su reinado. Al comienzo de la cuarta semana, su cuerpo se convirtió en una fuente de fiebre constante. La frente ardía, pero las manos y los pies permanecían helados. La respiración se volvió sibilitante y se oían gorgoteos en el pecho. Cuando se quedaba dormida, parecía que el corazón se detenía, pero al cabo de un momento volvía a latir, empujándola a un estado de semiconsciencia. Por la noche, uno de los médicos se decidió a realizar un procedimiento arriesgado. Le introdujo una cuña de madera en la garganta e intentó limpiar la costra que le impedía tragar. Esto le provocó una fuerte tos con sangre y trozos de mucosidad oscura. Después de esto, permaneció inconsciente durante varias horas y todos pensaron que había fallecido. Pero al amanecer volvió a abrir los ojos y susurró: «Ha venido. Está en la puerta». Esa noche se observó algo extraño a las puertas del palacio. Decenas de personas, muchas de ellas descalzas, estaban arrodilladas y rezaban con velas en las manos. Ninguno de ellos había visto a la reina en un mes, pero los rumores sobre su sufrimiento se habían extendido por todo París. Algunos pedían a Dios que la perdonara, otros que se la llevara cuanto antes. El consejo sabía que cada día que pasaba era peligroso. Si ella moría de repente, sin firmar los papeles necesarios, el poder pasaría a manos de personas que los actuales consejeros consideraban enemigos. Por eso, en los pasillos del palacio se oían cada vez más rumores de que tal vez había que ayudar a acelerar su muerte. Ella, por su parte, como si lo intuyera, se aferraba a la vida con una tenacidad aterradora. Su rostro era ya casi un cráneo. La piel del cuello estaba flácida y en la frente se le marcaban las venas oscuras. Pero sus ojos, turbios y enrojecidos por la inflamación, a veces brillaban con un destello frío cuando alguno de sus enemigos se acercaba a su lecho. Al final de la quinta semana, era imposible permanecer en las habitaciones sin marearse. El olor a carne podrida, piel sudorosa y ungüentos alquitranados se mezclaba en un aire sofocante y pegajoso que las velas apenas podían atravesar con su débil luz. Incluso los guardias, acostumbrados a la carnicería y las heridas,
Apartaban la mirada cuando se abrían las puertas y la ráfaga de aire les traía ese olor. Su cuerpo ya no le pertenecía. El rostro se le había ennegrecido alrededor de los ojos. Los labios se le habían agrietado y dejaban al descubierto los dientes, en algunos de los cuales aparecía una película amarillenta. Las mejillas se le habían hundido. La piel de las sienes se había vuelto transparente y debajo de ella se distinguían claramente los finos vasos sanguíneos. En la espalda se habían formado dos profundas úlceras que supuraban un líquido amarillo. Los médicos las cubrieron con conchas trituradas y las espolvorearon con polvo de hierbas secas, pero eso no detuvo el olor. El delirio se volvió constante. Hablaba con alguien que los demás no veían. A veces sus labios apenas se movían, pero se podían entender fragmentos de frases. «No grites, ya no estás aquí. Les di su sangre». Las damas de compañía dejaron de acercarse a ella por la noche sin la compañía de los guardias. Decían que en la oscuridad sus ojos brillaban y sus palabras no sonaban como las de una persona viva. En aquellos días, solo 3 personas podían entrar en sus aposentos: el médico jefe, el cardenal y el capitán de la guardia. El rey solo aparecía 2 veces por semana y se marchaba enseguida si ella empezaba a hablar. Corrían rumores de que temía que en su delirio se le escapara algo que no pudiera ocultar al consejo. Fuera de los aposentos se libraba una guerra abierta de intrigas. El cardenal intentaba convencer al rey de que acelerara su muerte, explicándole que una agonía prolongada destruía el prestigio del poder. Las antiguas familias ducales, por el contrario, querían que viviera al menos unas semanas más para poder celebrar los matrimonios y los tratados necesarios. En las cartas de los embajadores extranjeros de la época se encuentran descripciones que dan escalofríos. El destino de la reina parece estar decidido. El veneno actúa lentamente, pero con eficacia. No hay fuerza en su cuerpo, ni vida en su rostro, pero a veces sus ojos destellan odio. Esto es peligroso para quienes aún están vinculados a ella. Una noche, un desconocido se coló en los aposentos. El sirviente que estaba de guardia en la puerta juró que había visto una figura con una capa negra inclinada sobre su cama y susurrándole algo al oído. A la mañana siguiente, ella se despertó aterrorizada, exigiendo que se apagaran todas las velas y gritando que él la estaba esperando detrás de la pared. Los médicos estaban desesperados. Uno proponía administrarle una infusión de raíces venenosas para poner fin a su sufrimiento. Otro, llevarla a un convento donde limpiar su alma con oraciones. El rey rechazó ambas propuestas, temiendo que antes de morir ella hiciera una confesión peligrosa a los monjes. Los órganos internos de la reina ya casi no funcionaban. No podía retener la comida y gemía de dolor en el estómago. El vientre se le hinchó, pero las manos y los pies se le volvieron delgados como los de un esqueleto. Su respiración era entrecortada y con cada inhalación se oía un chasquido de líquido en los pulmones. En la lengua apareció una capa oscura y le costaba pronunciar cada palabra. Mientras tanto, por París se extendían historias sobre su pasado, que en su camino hacia el trono había renegado de su propio hijo, entregándolo en secreto como sacrificio en los sótanos de un monasterio. Se decía que era una condición para la alianza con una de las familias poderosas, sin la cual la corona habría quedado fuera de su alcance. Estos rumores eran alimentados por los enemigos del rey, y cada nueva historia sobre sus tormentos se interpretaba como una confirmación del castigo divino. El capellán, el único que aún rezaba junto a su lecho, escribió en sus notas: «Su aspecto
Es aterrador, pero sus palabras lo son aún más. Llama al niño por su nombre y dice que oye cómo se ríe en el pasillo. Yo, pecador, también oí pasos por la noche cuando estábamos solos. Al comienzo de la 7ª semana, quedó claro que se acercaba el final, pero quienes esperaban su muerte sabían que aún podía llevarse consigo demasiados secretos. Por eso, la cuestión ya no era si moriría, sino quién sería el primero en aprovechar el momento de su partida. Los últimos días de la reina se convirtieron en un largo asedio a su lecho. Su cuerpo ya casi no reaccionaba al tacto. La piel de sus manos se había vuelto cerosa y fría, y sus articulaciones se habían quedado rígidas en una posición semicurvada. De su boca emanaba un olor a podredumbre y hierro, y cada palabra era un susurro apenas audible. Los médicos decían que el corazón aún latía, pero que las fuerzas se le iban con cada hora que pasaba. Ahora había 2 sillas en la habitación, una para el médico jefe y otra para el cardenal. El capitán de la guardia estaba sentado junto a la puerta para que nadie pudiera entrar sin permiso. Las ventanas estaban bien cerradas, las velas humeaban y sus sombras temblaban en las paredes, como si algo sobrenatural estuviera sucediendo alrededor del lecho. En el consejo ya no ocultaban que esperaban su muerte. Algunos exigían que el capellán le tomara la última confesión, supuestamente para salvar su alma. Pero los que la conocían mejor sabían que cualquier confesión podría convertirse en un arma. El rey dudaba. Quería su muerte, pero temía que sus últimas palabras llegaran a oídos de sus enemigos. En aquellos días, el delirio se volvió continuo. Llamaba por el nombre del niño al que supuestamente había sacrificado, suplicaba perdón y afirmaba que él estaba detrás de la puerta, vestido de blanco, pero con los ojos negros. Las damas de compañía lloraban y pedían que las dejaran salir del palacio, pero se les prohibió marcharse para que los rumores no se filtraran al exterior. La noche antes de su muerte, ocurrió algo extraño en el palacio. Hacia medianoche, un guardia de la puerta juró que había oído pasos en el pasillo vacío y la risa suave de un niño. Abrió la puerta de par en par, pero no había nadie en el umbral. Cuando regresó, la reina lo miró fijamente con ojos turbios y le susurró: «¿Tú lo has visto?». Al día siguiente, se permitió la entrada al confesor, pero su visita fue rápidamente interrumpida. Según los testigos, ella comenzó la confesión, pero al llegar al momento del sacrificio, gritó tan fuerte que la oyeron en la sala contigua. El cardenal ordenó que se llevara inmediatamente al monje, temiendo que sus palabras se difundieran por toda la ciudad. Por la noche, su estado empeoró drásticamente. Los médicos intentaron administrarle una infusión de vino y hierbas, pero se asfixiaba, jadeaba y le salía espuma mezclada con sangre por la boca. Su respiración se volvió entrecortada y sus ojos se pusieron en blanco. Parecía que la muerte ya estaba allí. Pero aún así, vivió una noche más, inmóvil, solo moviendo los labios de vez en cuando. Abrió los ojos por última vez por la mañana. El capellán, que estaba sentado a su lado, dijo después que solo pronunció una palabra: el nombre de su hijo. Luego, su respiración se volvió silenciosa, casi imperceptible, y su corazón dejó de latir. En ese mismo instante, se cerraron las puertas de los aposentos y los guardias no dejaron entrar a nadie. Comenzaron los preparativos apresurados del cadáver. El olor era tal que los embalsamadores apenas podían soportarlo mientras untaban la piel con una mezcla de aceites y cera. Las sábanas y la ropa se quemaron en el patio y se ordenó verter fuera de la ciudad el agua con la que se había lavado el cuerpo. La noticia de la muerte se extendió por París.
más rápido de lo que los mensajeros pudieron salir del palacio. Se reunieron multitudes a las puertas, unos rezaban, otros gritaban que Dios la había castigado. Las iglesias tocaban a muerto, pero en algunas parroquias los sacerdotes se negaban a celebrar misas de requiem. El consejo se reunió ese mismo día. La lucha por el poder comenzó de inmediato. Unos exigían matrimonios y alianzas inmediatas, otros la derogación de los decretos anteriores. El rey declaró luto, pero entre bastidores decidía cómo destruir u ocultar todos los registros de sus últimas semanas. En las cartas de los embajadores extranjeros, esta muerte se describe como el fin de una época y el comienzo de la desintegración. Los españoles se alegraron del debilitamiento de Francia. Los ingleses ya preparaban nuevas negociaciones. El pueblo siguió contando durante mucho tiempo historias sobre la reina, cuya corona se había comprado con el sacrificio de su vida, y sobre cómo su espíritu, junto con el de su hijo, seguía vagando por los pasillos del antiguo palacio. La muerte de la reina no trajo la paz a Francia. Apenas un día después del funeral, celebrado en un ataúd cerrado, comenzaron a circular rumores en la capital de que su cuerpo había sido quemado en secreto y que en el ataúd habían colocado una figura de cera para ocultar los rastros de veneno y descomposición. Estos rumores fueron avivados por sus enemigos, mientras que sus partidarios intentaban acallar las conversaciones. Pero el veneno ya estaba echado. El consejo quedó dividido. Las familias ducales, que ya durante su vida esperaban su fin, comenzaron inmediatamente a proponer a sus propios candidatos para los puestos clave. Los jóvenes favoritos del rey se resistieron, pero sus posiciones eran inestables. El cardenal, que tenía en sus manos las confesiones secretas de la reina, desapareció del palacio al tercer día después del funeral y nunca más volvió a aparecer en París. Se rumoreaba que se había llevado consigo un baúl con escritos y correspondencia que podían deshonrar a la mitad de la nobleza. El rey, que había quedado formalmente sin esposa, se comportaba de manera fría y distante. Ordenó destruir todas las pertenencias personales de la reina, incluidas las cartas, la ropa e incluso los retratos. El retrato que colgaba en el salón del trono fue retirado y quemado en el patio bajo la vigilancia de la guardia. Pero esto solo sirvió para que su imagen se grabara aún más en la memoria del pueblo. En las calles de París, su nombre se pronunciaba ahora en voz baja, pero siempre relacionado con la historia de su sacrificio. En los mercados, las ancianas contaban a los niños que había pagado la corona con la sangre de un bebé y que ahora el alma del niño no le daba descanso, ni en este mundo ni en el otro. Algunos juraban haber visto una figura vestida de blanco en las ventanas del palacio y haber oído risas de niños por la noche. En las provincias, la muerte de la reina tuvo consecuencias muy diferentes. En Normandía y Borgoña comenzaron los disturbios. Los gobernantes locales aprovecharon el caos para rechazar los impuestos y ampliar sus poderes. En Lyon, los reformadores celebraron abiertamente su fin, calificándolo de victoria de la verdadera fe sobre la tiranía. Los matrimonios nobiliarios, frustrados por la enfermedad de la reina, se celebraron ahora apresuradamente para consolidar las alianzas. Los antiguos enemigos del rey, que durante mucho tiempo se habían mantenido en la sombra, comenzaron a aparecer en las reuniones del consejo, afirmando que habían regresado para servir al país. Cada uno de ellos tenía cuentas pendientes con la difunta y ahora ansiaba arrebatarle un pedazo de poder. El funeral, celebrado en la capilla real, fue extraño.
No hubo procesiones fastuosas ni llantos del pueblo, solo unos pocos sacerdotes, guardias y un ataúd cerrado. Pero las crónicas registraron que en el momento en que lo bajaban al sepulcro, la antorcha de uno de los sirvientes se apagó sin viento. Los sirvientes se santiguaron y el capellán susurró en voz baja una oración para protegerse de los espíritus impuros. Un mes después de su muerte, surgió un nuevo rumor en París. Supuestamente, uno de los embalsamadores que había participado en la preparación del cuerpo dijo que había visto una quemadura en forma de cruz en el pecho de la reina y que de las heridas de su espalda seguía supurando líquido, incluso después de su muerte. Lo arrestaron rápidamente, pero el rumor ya se había extendido por las tabernas y los mercados. En la arena internacional, la muerte de la reina debilitó a Francia. Los embajadores españoles e ingleses propusieron inmediatamente nuevos tratados, imponiendo al rey condiciones que habrían sido inaceptables en vida de la reina. En algunas cartas de diplomáticos extranjeros, su muerte fue calificada como el momento en que el corazón de Francia se abrió a la navaja. Los pocos que estuvieron a su lado en las últimas semanas tomaron caminos diferentes. El médico principal se marchó a la provincia y no volvió a aparecer en la corte. El cardenal permaneció en el exilio, pero los rumores afirmaban que seguía recopilando documentos sobre su ascenso al trono. El capellán, el único que la vio en el momento de su muerte, murió poco después en circunstancias misteriosas. Lo encontraron en su celda con el cuello roto y el caso se cerró rápidamente como accidente. Pasaron los años, pero su nombre seguía agitando los ánimos. Para algunos, seguía siendo un símbolo de crueldad y astucia. Para otros, una víctima de su propia ambición. Pero todos coincidían en una cosa: su muerte marcó el comienzo de una nueva etapa de inestabilidad en la que el poder real se tambaleaba con cada rumor y cada susurro. Y en los oscuros pasillos del antiguo palacio, donde una vez estuvo su cama, los guardias, que se relevaban unos a otros, todavía juraban a veces que por las noches oían los pasos silenciosos de un niño. Y cada vez se esforzaban por no mirar hacia la puerta cerrada de las antiguas habitaciones reales.